Sean todos bienvenidos a Unión Científica. Teorías sobre el origen de la vida hay muchas. La teoría de la generación espontánea, la teoría de la evolución emergente, la teoría microbiana alienígena, y un largo etcétera. A lo largo de la historia el ser humano siempre se ha preguntado lo mismo. ¿De dónde venimos? La teoría más aceptada es la teoría evolucionista y la teoría de la generación gradual de la materia inerte al material biológico. Muchos científicos creen que de la nada, y por supuestos procesos sobrenaturales, la materia inerte se formó y se transformó gradualmente en los primeros organismos vivientes. Y según ellos todo esto sin necesidad de un creador o de una mente inteligente. Creen que de repente, por arte de magia salió la materia, y con una especie de polvos mágicos, todo se formó de la manera tan lineal y estructurada, que se ve hoy en día. Pregunta. ¿Cree usted, querido espectador, que esto tiene lógica? ¿Qué dice la evidencia científica? Hoy en Unión Científica hablaremos sobre el tema. Entonces, en este video veremos lo del mecanismo de selección natural, las mutaciones, el registro fósil, y las malas reconstrucciones de los supuestos homínidos de transición. Este tema es muy complejo, por lo que este video será dividido en varias partes. Esta solo es la punta del iceberg. Ya que este video se queda corto con lo que falta por explorar y profundizar sobre el tema. Vamos a hablar con los hechos. Ustedes mismos pueden buscar todo lo mencionado en este video. Ya sea en internet, enciclopedias, libros de texto, etc. Si tienen dudas pueden dejarlas aquí abajo en los comentarios. Con mucho gusto, estaré respondiendo sus preguntas. Ojo. No estoy negándola. Solamente hablaré de los problemas en los que se enfrenta. Si van a comentar, por favor que sea con respeto y sin insultos. Dejando esto en claro, ahora sí podemos proseguir. Comenzamos explicando qué es el ADN, para el público fuera de contexto o no científico. El ácido desoxirribonucleico, o por sus siglas, ADN, es una macromolécula, que dice todo sobre ti. Es como un libro que dice todas tus características físicas. El color de tu pelo, de tu piel, tu altura, tu color de ojos, etc. Tiene mucha información de cómo eres, y cómo serás en el futuro. Entendiendo esto podemos proseguir, con, los 5 grandes problemas actuales contra el evolucionismo. 1. El mecanismo de mutación y selección natural no crea, nuevas especies. Siempre se nos ha enseñado que sí. Que la mutación más la selección natural, hizo a todas las especies de este planeta. La gran biodiversidad que existió, y existe hoy en día en la biosfera. Esto se pensaba por parte de la comunidad científica. Pero el público no científico lo cree. Y cuando le preguntamos al profe esto nos dice. Oiga, profe, ¿pero cómo puede ser esto por evolución? Bueno, esto aún no se sabe. Pero de cualquier modo, si estamos aquí es porque la evolución se ha efectuado. Es porque ha sucedido. Oiga, profe, ¿y qué opina de la creación? Eso solo es una teoría religiosa, no es científica, así que por lo tanto descartado. Venimos del mono y no hay otra realidad, te guste o no. Suele ser una tautología. Un círculo vicioso. Es un razonamiento en círculo y cerrado. Prácticamente te obligan a creer sí o sí en la teoría evolucionista sin cuestionar nada. Por eso el vídeo. Continuando con el tema, la selección natural es incapaz de generar complejidad biológica. ¿Existe la selección natural? Sí. La selección natural es algo que sucede en la naturaleza. Es un hecho. Un ejemplo de ello son las distintas razas de animales, ya sea perros, conejos, gatos, aves, felidos, y un largo etcétera. Otro ejemplo es cuando una manada de animales se encuentra en una llanura, y hay un depredador acechando una presa. La que atrapa es la que no escapa. O sea, es la que no corre muy rápido. Generalmente son los que están enfermos o tienen algún problema. Por lo que los que son más veloces sobreviven y siguen dejando descendencia, son los que están más adaptados al ambiente. Ahora explicaré lo de las mutaciones. ¿Qué es una mutación? Las mutaciones son errores de copia y pega en el código genético. Es como si nosotros hacemos un rompecabezas en donde todas las piezas encajan. Independientemente donde se coloquen. Encajan. Pero si ponemos todas las piezas al azar la imagen se distorsiona. Eso es exactamente lo que pasa con las mutaciones, la mayoría de las veces estropean cosas.
Otras veces no causan ningún efecto. Pero existen mutaciones benéficas entre comillas, ya que todas son mutaciones dañinas disfrazadas de mutaciones benéficas. O sea, sé que sí le dan ventajas de adaptabilidad y supervivencia, pero a costa de estropear algo que ya existía. Los mutantes tienen menos probabilidades de reproducirse. Ahí tenemos por ejemplo a los que son albinos. Los que salen albinos nunca se reproducen. O bueno, casi nunca. Y cuando pasan las contadas ocasiones en las que sí lo hacen, la cría tiene posibilidades de nacer albina, pero conforme pasan las generaciones esa probabilidad va disminuyendo hasta que la probabilidad es nula. O sea, sé que ya no hay riesgo de suceder. Por lo menos en las próximas 20 o 30 generaciones. A este fenómeno se le conoce como desmutación natural. Este proceso es algo que ayuda muchísimo a las especies. Ayuda a preservarlas. Porque las va depurando conforme pasan las generaciones. Entonces, en conclusión, la genética ha puesto de manifiesto que la selección natural no es una fuerza creativa, sino que únicamente estabilizadora de las especies biológicas. La selección natural elimina a los individuos deficientes o peor adaptados al ambiente, pero no crea especies nuevas. Las mutaciones o errores en el ADN se acumulan en el genoma y son fuente de desorden, disfunción y muerte. Como dato extra, el genoma humano ha estado degenerándose durante la mayor parte de la historia registrada. Cuando nosotros oímos hablar de una mutación, generalmente vemos cosas anormales y enfermedades. Ahí tenemos como ejemplo el cáncer y la gran variedad de enfermedades genéticas degenerativas de origen mutágeno. El origen del cáncer humano y animal se debe principalmente a la división celular. Y esto en un 66% de las veces. Y aún hay más evidencias y cosas que se pasan por alto, o se ignoran, que contradicen el principio evolucionista darwiniano. Mucho que decir todavía respecto a lo de las mutaciones. Por eso este video será dividido en partes, porque esto se queda corto con lo que falta. Pasemos ahora con el registro fósil. El registro fósil muestra una gran variedad de animales que existieron en la antigüedad. Y se destacan algunos por ser muy parecidos entre sí y tener cosas en común. Tanto en morfología como en taxonomía. Algunos pareciesen ser eslabones de lo que existe hoy en día, pero esto es un completo error. Podemos poner por ejemplo a los caballos y las ballenas, pero voy a usar el ejemplo con los caballos, principalmente por comodidad. Pero esto se aplica con ambas partes. Los primeros fósiles de los supuestos eslabones de los caballos, se descubrieron en Norteamérica en lo que ahora es México. Se trataba de un pequeño caballo del tamaño de un pequeño perro doméstico, y se le llamó Eohippus. Medían entre 20 y 40 centímetros de alto, por 50 centímetros de largo. Después se fueron descubriendo más especies de caballo mucho más grandes, todas eran iguales, eran caballos. Todas son diferentes razas, diferentes tipos. El Eohippus vivió en el mismo tiempo que otras especies de caballos más grandes. Lo mismo pasa con la ballena, todas son diferentes razas del mismo orden, exceptuando la versión terrestre. Estos tenían más en común con los hipopótamos que con las ballenas. Lo que quiero dar a entender, es que se malinterpreta muchas veces los descubrimientos de las especies, porque se parecen un poco ya andan diciendo que una desciende de otra y no. Esto no es así. Con el caso del caballo sí pudo ser, pues la selección natural creó variables del mismo animal, distintas razas. También con la ballena. Y en general en el registro fósil vemos variedad, pero estas especies fueron creadas tal cual así hasta su deceso. Pero siempre vemos lagunas, nunca encontramos especies transicionales. Las únicas que podrían considerarse transicionales, son el Archaeopteryx y el Archaeopteryx. Pero ninguna de las dos especies son eslabones, se trata de una especie extraña tal cual el ornitorrinco. De hecho, si el ornitorrinco no existiera, dirían que es una especie de ave mamífero o viceversa. Se malinterpreta esto. Todas las especies aparecen de golpe en el registro fósil, sin cambios. Lo de la especiación alopátrica se puede aplicar con los caballos y ballenas, seguramente muchos de ellos no se podían reproducir entre sí, el Eohippus no se podía reproducir con un caballo de tamaño normal. Pero no por eso dejaron de ser de la misma especie. Por ejemplo, los burros y los caballos, ambos son equinos. Y pueden reproducirse, pero el híbrido no puede dejar descendencia, este sale estéril.
Y así con un león y un tigre, sale un félido grande con características de león y tigre, pero este no puede dejar descendencia. En general, los híbridos no pueden reproducirse, pero hay híbridos que sí pueden reproducirse y ahí sucede la variabilidad, surgen otras razas. Lo mismo pasó con el perro. Los lobos fueron híbridos con coyotes. Y también coyotes fueron hibridizados con zorros y mapaches. Y así lentamente salieron muchas razas, muchas variantes. Pero no pude surgir de una especie, otra. Como por ejemplo, de un pez no pueden surgir mamíferos, de un oso no surge un elefante, de un elefante no sale un pájaro. Las especies se dispersan en razas, eso es lo que sucede. Lo mismo pasó con el Homo sapiens o humano. Se dispersó y formaron diferentes etnias. Algunos se iban adaptando y así surgen las variantes. Como por ejemplo los que vivían en pueblos en los picos de las montañas. Donde el oxígeno es escaso, su cuerpo se adaptó para soportar las condiciones del ambiente. Existe una tribu capaz de ver en el agua y aguantar la respiración por 12 minutos. Y pueden nadar hasta 30 metros de profundidad cazando su alimento predilecto, especies marinas. Esa es la realidad comprobable. Ahora bien, ya hemos visto lo de la selección natural, las mutaciones, el registro fósil, también. Ahora hablaremos de los supuestos eslabones simiescos, del humano. El australopiteco, o por su nombre correcto, africanopiteco, no es un ancestro del ser humano. El australopiteco es una subespecie de chimpancé antigua. Pasa que se le humaniza mucho en las reconstrucciones. Ya ha sucedido, que se falsifican los supuestos eslabones del ser humano. El caso más famoso es, el hombre de Piltdown. Y como este caso hay muchos que no salen a la luz. Se trata de huesos de simios antiguos con restos de huesos humanos o viceversa. Pasa que generalmente se encuentran pequeñas porciones de huesos. Un pedacito de un cráneo, un pequeño trozo de una mandíbula. A lo mucho lo más completo que se ha encontrado es una costilla y una mandíbula entera. Entonces como hay mucho hueso faltante, se suelen hacer huesos de yeso o cerámica, basándose en la morfología del hueso. La mayoría de los supuestos homínidos transicionales, en realidad son simios antiguos. No digo que todos los descubrimientos son falsos. No. Claro que no. Pero cuando se hacen las reconstrucciones se les suele humanizar demasiado. Una apariencia que de seguro ni siquiera tenían cuando estaban vivos. Haré un vídeo hablando de los supuestos eslabones más a detalle, será un vídeo hablando exclusivamente del tema. La verdad tras esto. Otros temas por mencionar sería lo de la epigenética, el origen de la información genética y la genética en general. La EVA mitocondrial, y un largo etcétera. Como dije en un inicio, este tema es muy complejo, y este video se queda corto con lo que falta por mencionar. Entonces, ya por último, quiero dar mi opinión personal sobre el tema visto en este video. La ciencia demuestra que existe un creador, pero muchos de mis colegas intentan sostener que todo surgió de la nada, y esto para mí y para la ciencia en general no tiene lógica alguna. Mire por donde mire, simplemente no encuentro lógica, y teniendo mis conocimientos científicos sostienen poderosamente esta idea. Muchos científicos evaden la mención de un creador, como si no lo aceptaran, y los que más lo hacen son los científicos evolucionistas. Además, que se me hace muy difícil el creer que por errores de copia y pega en el ADN, los seres vivientes y nosotros llegamos a ser quienes somos. La vida y el universo demuestran ser demasiado complejos para surgir de la nada, además que no existe probabilidad de la aparición espontánea de la materia, ni tampoco existen pruebas. Todo lo que tenemos son hipótesis imaginadas por los mismos teóricos. También pasó lo mismo con la teoría evolucionista. Todo comenzó cuando unos naturalistas del siglo XX imaginaron la idea de que el ser humano vino del mono. En ese entonces no existían pruebas. Ni tampoco hoy en día. Todo lo que se tiene como prueba son un conjunto de huesos limitados, para nada abundantes como lo hacen ver los medios de comunicación. Son tan pocos los huesos auténticos encontrados que todos, absolutamente todos cabrían en una mesa mediana. El otro porcentaje solo son malas construcciones de estos seres antropoides. Todo apunta a que la evolución misma es un proceso para nada comprendido y que no sucede como los científicos lo han estado enseñando.